Conocido hasta acá y entre ustedes también están aprovechando la instancia para dialogar, así que buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Me voy a sentar porque estoy parada, me parezco más alta de lo que soy. Gracias por acompañarnos en el día de hoy, en este espacio del evento de actualización del Observatorio de Reporte de Sostenibilidad de la Facultad. Y vamos a dar inicio entonces a este espacio, gracias a los que están de forma presencial y a los que nos acompañan también a través del Zoom. Y para comenzar, contamos con la presencia de la directora del Departamento de Contabilidad Tributaria, Elena Sibori, y también invitamos al escenario a Felipe Filomeno. Bueno. Platea. Quien es el director ejecutivo del Pacto Global de la Red Uruguaya. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos y les damos a ellos entonces el espacio para que nos puedan compartir unas palabras. Creo que arranque todo. Me acabo de enterar, me acaban de decir que estoy vestida como el departamento. Resulta que nuestro departamento se identifica con el color azul, o sea que a partir de ahora en los eventos va a ser el uniforme. Por el 2019, y cuando veíamos, yo no podía creer que hubiera pasado tanto tiempo. O sea, arrancó a iniciativa de Carolina Suárez, que fue nuestra anterior directora del departamento, la propuesta de crear un observatorio de reportes. Ya teníamos un incipiente área de investigación en contabilidad y tributaria, que la está coordinando Aiblis, y surgió la posibilidad de hacer un observatorio de reportes, saber qué era lo que había, y fue algo muy tímido que empezó como una idea, como tantas ideas locas que tenía Carolina. Sí. Y hoy tenemos un observatorio funcionando, pero con un montón de información en donde estamos agrupando información a nivel nacional, donde participan y tenemos el apoyo de DERES, del Pacto Global, del Colegio de Contadores, de la Asociación de Exportadores, no, la Cámara de Exportadores, La Unión de Exportadores, la Unión de Exportadores del Uruguay y del CPA. Y se han acercado un montón de organizaciones. Es algo que estamos utilizando tanto en la educación a nivel de grado, de educación permanente, de certificaciones, de posgrado. El año pasado tuvimos una actividad en Tacuarembó, donde participaron empresas de la región y nos contaban, bueno, qué era lo que estaban haciendo. Entonces, algo que arrancó como una idea, una posibilidad, digo, hoy es una realidad. El año pasado se creó en la página web, o sea, tenemos la información disponible para todos. Y es más, este año incorporamos más docentes a esa parte, está Sofía, que se acaba de incorporar, porque una de las cosas que entendemos que es importante no es solamente la creación, sino el mantenimiento, que la información esté actualizada, y no que pase como ha pasado muchas veces, que se crea algo, se hace un lanzamiento, pero 2 años después la información que ya hay es obsoleta. Entonces, desde el departamento lo que procuramos es, bueno, hay toda una iniciativa, hubo todo un trabajo por parte de Ailis y de María. Bueno, ahora esto hay que mantenerlo y hay que fortalecerlo. Entonces, bueno, vamos a incorporar más gente para que este observatorio siga funcionando y esté actualizado. Muchas gracias, Elena. Felipe. Gracias, Elena. Voy a conectar con eso que decía cuando recibí la invitación, y era un evento de actualización de reportes. Y qué interesante, ¿no? No era el lanzamiento, que estamos muy acostumbrados a recibir invitaciones de lanzamientos, sino de actualización. Así que primero agradecerles, no solo a la facultad, por nuevamente convocar a Pacto Global y a mí, volver a sentirme como en mi casa en este evento que es fundamental, y el acercamiento que tiene el Observatorio con Pacto Global. También agradecer a todas las personas que asisten, ¿no? Es muy, muy interesante como ese poder de convocatoria de estar en eventos donde está la academia, instituciones públicas, empresas, hablando de este tema. Y siempre nos llevaba al reporte de sostenibilidad como esa herramienta para tener una conversación más honesta, más rigurosa y más ambiciosa hacia temas de sostenibilidad.
Así que bueno, desde Pacto Global, en Uruguay acompañamos a más de 60 empresas haciendo su reporte de sostenibilidad. Justo el periodo cierra mañana, así que la semana que viene estaremos hablando para subirlo al reporte, pero creo que es fundamental retomar esas conversaciones que teníamos nosotros acerca del que el reporte de sostenibilidad no es solo una herramienta técnica, sino también es una declaración estratégica y hasta política que hace la empresa, donde se plantea cómo me posiciono ante mi entorno, cómo me posiciono ante el futuro, y también estableciendo muy honestamente la foto de mi organización hoy en día y hacia dónde voy a estar yendo. Porque eso construye la credibilidad, eso permite tener correlaciones y conversaciones basadas en la confianza. Y sí, es necesario reconocer el momento donde está ahora la sostenibilidad y el ataque que están recibiendo las iniciativas de sostenibilidad. Y se habla mucho de la justificación empresarial por trabajar en sostenibilidad. Y me encanta que hoy tendremos expositores y panelistas que nos contarán por qué las empresas le ven justificación a esto, ¿no? Desde el lado ambiental, desde el lado social. Pero creo que reconocer también las tensiones que tienen los reportes de sostenibilidad permite una conversación honesta, permite trabajar colectivamente hacia cuáles son los puntos donde tenemos que ver incentivos, donde tenemos que ver reformas, donde también los reportes tienen que empezar a comunicarse y tenemos que levantar esa información, esa parte de investigación fundamental, donde no es solo unir reportes, sino también es levantar la información, ver cómo estamos como país y entonces en función de eso afectar lo que es el sistema económico y tener nuevamente ese desarrollo sostenible que tanto estamos impulsando. Así que nuevamente felicitaciones, seguimos avanzando y muchas gracias. Muchas gracias, gracias Felipe. Para no aburrirnos, hoy vamos a tener 3 bloques de paneles, así como que dialogamos con distintas personas. Muchas gracias. Vamos a tener un primer panel con la experiencia de los protagonistas, que en definitiva son las empresas que arman, que preparan el reporte de sostenibilidad. Después vamos a tener otro panel para compartir una investigación conjunta que hicimos con la Unión de Exportadores del Uruguay. Y finalmente, entonces, como la frutilla de la torta, terminamos con los datos de la actualización del observatorio. Así que bueno, damos inicio entonces al primer panel de esta noche. Vamos a subir a las empresas que hoy nos van a acompañar, a contarnos sus experiencias, donde les quede mejor. Bueno, primero les presento. Muy bien. Me acaban de expulsar. Así que más. Como quiera. Que la conozca, la confianza, que hablamos. Bueno, muy bien. Presentamos primero entonces a Laura Cubría. María Laura Cubría viene en representación de la República FAP. Ella es licenciada en Economía por nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Administración, UDELAR, magíster en Banca y Finanzas de la Universidad de Alcalá, certificada en Financial Risk Manager, emitida por la Global Association of Risk Professionals. Tiene 10 años de trayectoria en República FAP y asumió en febrero del 2023 como gerente en la Gerencia de Administración y Finanzas. También queremos destacar que estamos muy contentos de tener a República FAP porque es una empresa con una característica particular por el tipo de actividad que desarrolla. Ellos están realizando reportes de sostenibilidad hace ya casi 10 años. 10 años, 11 ahora con el que no tenemos todavía incluido. Utilizan estándares GRI actualmente para elaborar sus reportes. Así que bueno, Laura, muchas gracias y ahora vamos a ir a preguntar un poquito sobre cómo es el proceso de reporting en República FAP. Presento entonces a Beatriz Irizarry, que viene en representación de BAS Service Américas. Beatriz es responsable por las iniciativas de sostenibilidad y compromiso social en BAS Service Américas, junto al equipo de Asuntos Corporativos y Desarrollo Organizacional, realizaron la redacción del primer reporte de sostenibilidad de la empresa que lanzaron este año. Así que es muy buena la participación de ellos, como en el caso de República FAB ya tienen varios años de experiencia en desarrollo de reportes y trabajar con la temática, y bueno, y para ellos también que nos cuenten cómo es empezar y que ese empuje inicial es bastante difícil. Lalo, bueno, ahora lo presentamos, también lo tienen, del trabajo de iniciar este camino. BAS publicó, como les decía, este año el primer reporte, usando estándares GRI también,
incorporando los principios del pacto en el mismo, así que bueno, vamos a ver un poquito la mirada de cada uno. Y por último tenemos, y gracias por estar, Lalo Pisore, por parte de Reimpulso. Lalo es socio fundador de Reimpulso, que es una empresa B certificada y también es una empresa BIC. La empresa se dedica, es especializada en comunicación fuera del hogar. La verdad que para nosotros justo le comentábamos que era un rubro que no teníamos tan conocido, así que inventamos a que conozcan a la empresa Reimpulso, porque la verdad que hacen muy lindos trabajos de comunicación. Eh, Realizaron su primer reporte, porque son empresa BIC, están obligados a reportar además de todo el trabajo que hicieron para certificarse como empresa B. Así que bueno, un poco tenemos distintos tipos de organizaciones, con distintos tipos de actividad y en distintos momentos en el trabajo del desarrollo de la sostenibilidad. Así que bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Saben que a nosotros nos gusta mucho acercar a las empresas a la academia y generar estas interacciones que creo que también motiva a otras organizaciones a un poco acercarse y compartir las experiencias. Y bueno, para empezar, la primera pregunta, vamos a hacer en el orden como para poder generar unas mejores respuestas, vamos a tener unas preguntas que las van a responder todos ellos la misma. Así que bueno, empiezo con Laura y la primera pregunta era ¿cuál es la motivación para elaborar reportes de sostenibilidad y cómo esto de comunicar el triple impacto? Aquí, para República FAP, ¿cuál fue? ¿Y cuál es, mejor dicho? En primer lugar, agradecerles por la invitación. La verdad que entendemos que es muy valioso poder compartir un poco la experiencia de República FAP como empresa nacional y de servicios financieros que es. A ver, República FAP tiene un rol social muy importante, como somos parte fundamental del sistema previsional y también somos parte fundamental del sistema financiero. Entonces, la sostenibilidad está embebida en nuestra misión. Podemos repasar la misión y destacar algunos puntos donde la sostenibilidad es parte de nuestro accionar diario. Por ejemplo, para poder generar mejores jubilaciones para nuestros afiliados a través de una gestión responsable y profesional, cuidar el patrimonio de nuestros accionistas, que son estatales, también con honestidad y profesionalismo. Está vinculado también con desarrollar a nuestros colaboradores y fomentar la capacitación para que lleguen a su máximo potencial. Ni hablar con el impacto que tiene a nivel económico las inversiones en el sector real del Fondo de Ahorro Previsional. Actualmente hay 3.700 millones de dólares invertidos en el sector real de la economía y en su amplia mayoría estos tienen un impacto que se entiende positivo, ¿no? y sostenible. Y en este sentido también República FAP ha abocado justamente a fortalecer toda la parte de emisión de instrumentos en la economía real, por entenderse que no solamente era un impacto positivo a nivel de riesgo-retorno en el portafolio, sino que también tenía un efecto derrame en la economía y en la sociedad uruguaya que era muy valioso de apuntalar. En ese marco, allá por 2009-2010, una colaboradora de República FAP, a partir de su tesis de grado en esta misma casa de estudio, le propone a República FAP realizar reporte en el marco de los estándares GRI. Y bueno, esta empresa que está muy atravesada por esta temática, obviamente la inquietud es muy bien recibida, es tomada y es potenciada, y bueno, los primeros trabajos datan del 2009, a nivel interno, sin reportes públicos. Desde el 2013 a la fecha se ha reportado ininterrumpidamente en el marco de la memoria. Y bueno, acá creo que lo destacable es que en el caso del recorrido de la República, no necesariamente fue una acción impuesta por el regulador o por la cadena de valor, o eventualmente tampoco fue impuesta por nuestros accionistas, sino que fue una iniciativa genuina e interna, y creo que eso también es lo que hizo que se pudiera
sostener durante tantos años. Pues es muy bueno y hoy justo cuando hablaba con Laura me contaba esto de que surgía desde una tesis de grado. Entonces ahí es donde nosotros decimos, qué bueno, cómo podemos conectar los trabajos desde de la academia, de una tesis de grado, que surge un estudiante que lleva a su organización donde trabaja la iniciativa. Entonces ahí es donde nosotros siempre decimos que no hay que dejar desde la academia de generar esfuerzo por contagiar de esta temática a los profesionales, como para que es la red, en donde, como decías tú, después, porque en República FAB, para poder hacer reportes, estuvo la iniciativa, pero se tienen que sumar un montón de personas año a Sin año, duda. y toda la organización comprometerse para esto que no es obligatorio, y sin embargo, sí se ha hecho un trabajo muy bueno, y los reportes son muy ricos, así que bueno, muchas gracias por el aporte, y bueno, y gracias a FAB por seguir en el camino. La misma pregunta entonces te hacemos a ti, Beatriz. En el caso de ustedes es diferente porque tienen el primer año, pero bueno, que nos cuentes un poco de cómo es la iniciativa, de cuál es la motivación que los originó a empezar. Bueno, en nuestro caso, la empresa cumplió el año pasado 10 años en Uruguay, 10 años como BAF Services Américas, como este hub de servicios, que no sé si todos están al tanto. BAF en Uruguay tiene presencia de cerca de 80 años, sobre todo con los negocios del agro, pero desde hace 10 años está con una importante actividad de un hub de profesionales que brindan servicios a las unidades de negocio de BAF principalmente en las Américas, pero ya tenemos algunos equipos globales, son servicios de recursos humanos, de logística, también de seguridad, salud ocupacional, y hoy son en el entorno de 1.100 personas que trabajan para esta empresa. Soportando lo que es el desarrollo de las unidades de negocio de la industria química de BAF en el mundo, y acá sin tener plantas o operaciones físicas de producción. BAF, por supuesto, a nivel global, reporta, en el caso nuestro, la sede está en Alemania, entonces reporta por los estándares europeos, y de alguna forma nuestra operación está incluida allí. No obstante, nosotros sentíamos que teníamos que dar cuenta de lo que era nuestra actividad particular acá en Uruguay, separada de alguna forma de lo que es la industria química. Como hub de profesionales, la sostenibilidad en BAF como industria química está perfectamente embebida en todo lo que son sus actividades, y más con lo que ha sido el desarrollo de las prácticas, sobre todo de cuidado medioambientales, también un desarrollo importante en todo lo que es el control de la cadena de valor para poder asegurar a sus clientes productos sostenibles. A fines del año pasado hubo un anuncio de una nueva estrategia que puso mucho foco en que la empresa se proponía ser una proveedora de productos, sobre todo materias primas de la industria química, que habilitan de alguna forma la transformación verde de sus clientes. Entonces, teníamos estos mecanismos muy bien instalados, muy bien desarrollados en BAF, que nuestra empresa aquí a nivel local toma de alguna forma. También teníamos buenas políticas de diversidad, equidad e inclusión, pero siempre también con un ajuste y una bajada local. Nosotros como como empresa de servicios, obviamente que los mecanismos que tenemos de control de la cadena de valor no son exactamente los mismos o no son tan adaptables a proveedores de servicios, que es nuestro caso, ¿no? Nosotros como oficina de servicios. Entonces, nuevamente, esa necesidad de dar cuenta de cómo estas directivas las bajábamos a nuestro país y generábamos esta herramienta de gestión y esta herramienta de comunicación para entender primero internamente dónde estábamos a nivel de sostenibilidad, cómo estos mecanismos estaban siendo incorporados en la empresa, y además estábamos desarrollando los propios acordes a lo que es nuestro contexto local. Y además otro aspecto importante de este reporte fue de alguna forma dar cuenta a esta comunidad de la que formamos parte de Uruguay, que si bien estamos brindando servicios hacia afuera, somos un exportador de servicios importantes para este país, un empleador importante, un empleador de personas con formación universitaria, que exporta en torno del 5% de lo que es la exportación de servicios del país. Entonces, queríamos comunicarnos de otra forma y dar cuentas y brindar transparencia de qué era lo que estaba haciendo BAF
en Uruguay. Eso es muy importante lo que decís, gracias, Beatriz, porque nosotros, claro, la empresa la conocemos con la actividad que tiene, y sin embargo lo que desarrolla en Uruguay también como que tiene una particularidad, porque venden más servicios y generan una actividad que no es tanto la industrial como se puede ver en otros países. Entonces, hacer su propio reporte hace que no sean parte de un reporte de matriz, sino que puedan decir exactamente la actividad que hacen aquí tiene estas características y nosotros aportamos a la sostenibilidad de esta manera. Entonces, creo que es muy bueno haber tenido la iniciativa. Cómo aportamos a la sostenibilidad también a través de nuestros proveedores, con nuestras prácticas, también como elemento aglutinador para estas 1.100 personas que trabajan, que muchas veces tenemos como ciertas dificultades porque están mirando hacia afuera, hacia las demandas de sus clientes en el exterior. Bueno, ¿qué es lo que nos une? Este elemento aglutinador de esta empresa que construimos entre todos, y también con nuestros clientes, porque BAF es una multinacional gigantesca, y tenemos diversidades de clientes y diversidades de unidades de negocio a las que servimos, y a veces no está tan claro, bueno, qué está pasando en Uruguay con esos servicios que trasladamos, que terciarizamos en un lugar que para algunas oficinas de BAF sigue siendo un lugar lejano. Sí, supongo que habrá sido un trabajo de reconocer también mejoras internas. Exacto. En el proceso de reporting. Por eso la primera motivación fue el elemento de gestión, y decir, bueno, ¿dónde estamos y hacia dónde podemos avanzar? Muy bien, muchas gracias. Quiero, antes de que me olvide, las preguntas, las preguntas si tienen luego tanto en este panel o en los siguientes que vamos a tener, les dejamos el acuerdo, se los mandamos también por el Zoom, así al final todas las preguntas que les surjan las podemos contestar al final, así quedamos ordenados. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ahora seguimos con la misma pregunta para Lalo. Y bueno, que nos cuentes un poco la experiencia. Ustedes tienen todo el camino de la certificación B y además el reporte por ser empresa BIC, y bueno, que nos cuentes qué los llevó a ponerse en este camino de la sostenibilidad. Bueno, primero que nada también agradecer por la invitación. Nos encanta como compartir un poco lo que es el por detrás y cómo llegamos hasta acá, y sobre todo los aprendizajes que fuimos teniendo en el camino. Para poner un poco en contexto, por si no conocen lo que hacemos, Reimpulso es una empresa nacional. Tenemos 11 años de operativa acá en el país, y surge como una startup de un grupo de amigos que se juntó con las ganas de poder tener un negocio propio y poder vivir económicamente de eso, pero a la misma vez generar un impacto positivo en la sociedad. Eso fue como el motor que unió a esas personas a desarrollar algo. Y bueno, haciendo la historia concreta, encontramos un vehículo que era la comunicación, que veíamos que se podía mejorar en el sentido de ofrecer otro servicio, otro producto también para que se dieran las personas, y sobre todo en lo que es el poder que tenía la comunicación masiva. Nosotros tenemos un lema que la comunicación crea realidades. Entonces, ¿qué queremos crear? Entonces, en el desarrollo de canales fue donde encontramos una de nuestras vías de desarrollo del negocio. Ahí empezamos en lo que eran los ómnibus, y con el correr de los años fuimos escalando, desarrollando canales hoy en día en shoppings, torres ejecutivas, centros deportivos, mutualistas, y siempre intentando desarrollar una comunicación que genere ese impacto positivo en las personas a la hora de verlo. No solamente con creación de contenido propio, sino también con una red de aliados que colaboraban en todo lo que era la producción de estos contenidos. Y bueno, cuando nos juntábamos teníamos que hacer rentable el negocio. Varios de los espacios teníamos espacio publicitario que ofrecíamos, pero en cada reunión que teníamos como que le contábamos el lujo de detalle qué era lo que hacíamos, por qué estábamos haciendo eso. Y en una de esas reuniones que tuvimos nos comentaron, ustedes son como empresa B. Y la verdad que nunca habíamos escuchado lo que era ese concepto. Nos mencionaron una persona, un fundador de Sistema B, Pedro Tarac. A la semana enseguida fuimos a un evento. ¿Quién estaba? Estaba Pedro Tarac explicando todo lo que era el movimiento. Nosotros somos bastante creyentes en esas cosas que te pasan cuando te tienen que pasar, y nos empezamos a meter en ese mundo. Nosotros, es verdad, ya hacíamos muchas cosas que estaban muy alineadas a ese universo, pero porque estábamos como queríamos hacerlo, pero no teníamos un proceso, no teníamos un sistema, no teníamos registro de nada. Entonces, cuando empezamos a medirnos, que una empresa B lo que hace es que mide tanto el impacto económico como el impacto social y ambiental en la misma escala, nos dimos cuenta que nos faltaba un montón de evidencia o de cosas que por ser una empresa chica en formación no las teníamos. Y bueno, con el correr de los años empezamos a darle mucho más atención a eso. La empresa se fue desarrollando, fue creciendo,
se fue profesionalizando, igual seguimos en ese proceso. Y bueno, hoy en día, por ser una empresa B certificada, en todos los países donde existe la legislación de la ley BIC, de beneficio de interés colectivo, es obligatorio presentar el reporte de impacto anual y es obligatorio estar asociado a la ley BIC si eso es una empresa B. Entonces, como que el motivo es doble. Por un lado, es un requisito para poder seguir sosteniendo la certificación y ser una empresa BIC, que creemos que es el modelo de empresa no sé si del futuro, pero por lo menos con el que más nos sentimos identificados al día de hoy. Y al mismo tiempo es como el mecanismo que encontramos para darle algo tangible a eso que nos unió a unas personas a desarrollar un proyecto que a veces es muy difícil o suena como muy filosófico si no lo tenés aterrizado en algo concreto, medible y que lo podés mostrar en un reporte, por ejemplo. Claro, exacto. Es como el inicio de una empresa ya con esa filosofía de ser, de dar algo más que ser algo, como dices, empresas B. Y ya que estás conversando, seguís un poquito más y te animás y nos decís qué beneficios sentís que ha aportado este camino de sostenibilidad. Ya ustedes venían pensando en la empresa así, pero este trabajo de certificarse, este trabajo de ser, de reportar, ¿qué les sumó a la gestión o a la empresa en sí? Bueno, ahí creo que hay como un beneficio hacia afuera y un beneficio hacia adentro. El beneficio hacia afuera, para ser como concreto, nosotros nos presentamos a licitaciones, competimos con empresas, estamos en el mercado, tenemos muchos clientes y cada vez más vemos que nuestros propios clientes le empiezan a prestar atención a nuestro modelo de negocio, a nuestro impacto que generamos y le dan cada vez más valor. Y sobre todo en el mundo de licitaciones aparecen preguntas que son específicas. Bueno, si se genera un reporte de impacto, usted es una empresa de triple impacto, o sea, empiezan a sumar como puntos que tal vez no sean los desequilibrantes a la hora de ganar o no una licitación, pero nos ha sumado un montón y sobre todo nos da como esa coherencia de lo que digo, lo que hago y lo que muestro, que tal, por lo menos nos sentimos más tranquilos, si bien sabemos que nos falta un montón todavía de poder reflejar en ese reporte realmente todo lo que hacemos, o sea, nos consideramos como que estamos si bien desde 2016 somos empresa B, tenemos todavía un montón de cosas para seguir mejorando y seguir reflejando en el reporte. Y a nivel interno, alinear toda la cultura, alinear todos los procesos, o sea, es como el impacto que sea una transversal. El reporte de impacto es la herramienta que nuclea esa tarea del técnico que capaz que es súper operativa, que no tiene tanto que ver con el impacto que genera una pantalla, pero dentro de todo el proceso es algo fundamental. Y eso, por un lado o por otro, toca el reporte. Entonces es una herramienta hasta que nos ayuda mucho en lo que es la gestión interna con los equipos, de entender el para qué estamos haciendo esto y el impacto que genera cada una de las acciones, por más que a veces parezca que está desconectada de ese propósito, no, no es así, está todo siempre súper ligado. No, yo creo que eso, cuando bajan al reporte y hay que tomar datos, y hay que sacar información también cualitativa y cuantitativa, y ahí empezás a encontrar todos los puntos en donde son fuentes de información y todos los actores de la cadena adentro y afuera de la empresa pasan a ser protagonistas de la información. Sí. Y bueno, yo creo que, como decías, tenemos mucho para hacer. Yo creo que nunca se acaba el trabajo, ¿no? Año a año van a seguir reportando y van a seguir mejorando y van a seguir encontrando cosas y bueno, y eso es la idea del proceso que siempre está sumando a la gestión también. Sí. Bueno, Lalo, muchas gracias. Y la misma pregunta quería hacerte a ti, Beatriz. ¿Qué beneficios sentís? Un poco ya habías hablado algo de la gestión interna y externa que sentís que genera el proceso de reporting. Sí, bueno, un poco lo que venía mencionando él y lo que venía comentando yo, como lo primero creo que cumplimos un objetivo, que es decir, bueno, aquí estamos parados en términos de sostenibilidad, nos encontramos en el proceso con que ya lo sabíamos, pero bueno, se confirmó de que la empresa tiene, pues bueno, por su cultura interna, buenos datos, genera muchos datos en general, porque da continuamente cuentas de su actividad a distintos actores, sobre todo internos, pero faltaba como construir ese relato común, vincular
a la sostenibilidad y otra vez este elemento aglutinador que decimos, que estaba diciendo el todos trabajamos para esto, ¿no? Entonces, eso de ponerlos en conjunto, hacer una selección también de esos datos, cuáles son estos datos importantes que nos acercan a nuestra estrategia de sostenibilidad y cuáles, bueno, son datos importantes que dan cuenta de la gestión de la empresa, pero no están directamente vinculados a la sostenibilidad. Y a partir de ahí, primero, bueno, fomentamos la colaboración entre los equipos de lo que nosotros llamamos áreas internas, que son los equipos que sostienen esta organización. Y a partir de ahí pudimos también, como estamos en este proceso de identificar cuáles son las oportunidades para seguir profundizando en la sostenibilidad y dónde tenemos aspectos a mejorar o eventuales riesgos que debemos abordar rápidamente. Eso diría que a la interna. Y a la externa nos posiciona mucho mejor en cómo nosotros estamos con nuestros clientes, por ejemplo, estamos gestionando la sostenibilidad y la sostenibilidad de una empresa de servicios que se prepara y profundiza la sostenibilidad en su gestión para poder brindar servicios que aporten a las metas de sostenibilidad de las unidades de negocio de BAF, o sea, para seguir esa cadena. Y también un posicionamiento, de lo que hablaba, un posicionamiento, bueno, como marca empleadora ni que hablar, es tener esa información compilada, transparente, que se acerca de otra forma a quienes forman parte de la empresa y genera esa credibilidad y ese intercambio, esa herramienta de comunicación que vamos, ahora con Maggie se está organizando un evento interno de la empresa y vamos como intercambiando en, bueno, lo que se vio en el reporte en abril, qué faltó, qué más queremos saber, cómo acercamos más información, cómo producimos otros cruces que el público interno quiere saber, y después, bueno, las visitas que recibimos, y después esto que decía, externamente nos posiciona de otra forma en la comunidad local. Es decir, bueno, esto es lo que está haciendo BAF acá en Uruguay, tenemos estas características como empresa, aportamos a la sostenibilidad y a la comunidad de esta forma, y desde aquí partimos, porque es nuestro primer reporte, y cómo iremos avanzando año a año y tendremos datos para contrastar nuestros avances. Claro, para poder después comparar. Exacto. Y además yo diría que ustedes además tienen que captar empleados o colaboradores que son profesionales y también surge que muchos los empleados en todas las organizaciones también ahora se nota mucho que las personas eligen también dónde trabajar. Y si vos decís que sos de determinada forma, pero no lo estás mostrando de alguna manera o documentando, también es una forma de credibilidad que acerca y hace como atractivo para los colaboradores trabajar e integrarse a la organización. Así que yo creo puedas que decidir dónde trabajar. Exacto. En el mejor de los casos. Exacto. Con datos pero concretos. no, pero es verdad que es algo que Sí. es una tendencia también actualmente, la decisión de dónde trabajar según la credibilidad de la organización. Y bueno, la misma pregunta, ya hay mucho camino recorrido en la respuesta, o sea que es un desafío no repetir. Trataré de ser original, no prometo nada. Pero bueno, ¿qué experiencias y beneficios sentís que ha aportado este proceso que ustedes es un poco más largo, así que tienen más camino, sí, recorrido? más años por lo menos, más antigüedad. A ver, nosotros en 2013, desde el 2013 a esta parte, reportamos en total unos 20 indicadores distintos. En el último reporte, que fue el del 2024, únicamente fueron reportados 10, de los cuales 7 de ellos están desde el inicio. O sea, por un lado nos dio información y tenemos como mucha data compilada y eso ha sido un camino sumamente enriquecedor, contar con esa data, poder, por un lado, compartirla con nuestros grupos de interés. También, como ya lo mencionaron, como impacto positivo a nivel de marca empleadora y en particular para aquellos colaboradores que trabajan cerca de esta temática, siempre se sienten orgullosos de pertenecer a una empresa que tenga esto en la agenda y obviamente también genera una motivación profesional adicional participar de este tipo de iniciativas. En el caso de República FAP, si bien se reportan los tres, se reporta el triple impacto, la gobernanza tiene un especial peso y un especial valor. Nosotros gestionamos el ahorro de 650.000 trabajadores, entonces todo lo que tenga que ver con la gobernanza y poder mostrarlo y poder compilarlo es sumamente valorado.
A lo largo de estos años, buscando también que la información sea fiable, precisa y medible, ¿no? Hemos reagrupado y sintetizado y también procurando crear valor para nuestros diversos grupos de interés, sintetizando un poco también la información que le mostramos. Por otro lado, y creo que también el reporte lo que recoge son líneas de acción y puede mostrar líneas de acción que se están haciendo en la empresa. Nosotros actualmente estamos en un proceso de certificación del programa Más G, que tiene que ver con la gobernanza, la transparencia y la, el cumplimiento. Estamos también con la evaluación de los riesgos ASG para las inversiones en el sector real de la economía y la evaluación del impacto de ASG para las inversiones en el sector real de la economía, que es muy importante. Empezamos a medir el alcance 1 y 2 en lo que es la huella de carbono. Estamos elaborando una metodología para medir el alcance 3, que bueno, tiene su complejidad y a la vez su peso por el Fondo de Ahorro Previsional, que es sumamente significativo. Así que sin duda ha sido un proceso muy positivo, de mucho aprendizaje, de consolidación y de sintetización por un lado, pero bueno, también tratando de recoger las distintas áreas de la sostenibilidad que se está trabajando en la empresa. Sí, me quedo con eso de que nosotros, eso es como de profesora, ¿no? La transparencia, la credibilidad, que la información tenga, que sea, tenemos un reporte que es muy rico en información, pero no es accesible para que todas las personas que están interesadas puedan entender lo que dice o se puedan acercar, tampoco tiene sentido. Entonces yo creo que además de reportar y de contar, tenemos que saber a quiénes estamos dando la información y poder generar información que sea de acceso y de entendimiento para todos. Y eso es un desafío para las empresas, porque depende del rubro que estén, es el tecnicismo que utilizan quizás para informar, y hay que bajar a que todo el mundo pueda tener la información y que sea transparente. Así que bueno, para ustedes supongo es un desafío en su mundo, y me imagino bueno, que bueno que lo hayan podido lograr. Bueno, un aplauso para el panel. Ahora los invitamos a la Unión de Exportadores y a la Unión de Investigación, que es un trabajo conjunto que nos lo van a mostrar. Así que yo los dejo. No sé si alguien va a venir acá y yo para allá. No, ponete vos acá y yo me pongo para allá. Ahí te quedas. Si no te gustó, ahí como se da. Yo creo, no probamos que funcione, esperemos que funcione, no probamos. Bien, bueno, muchas gracias entonces a las empresas por compartir sus experiencias. Queríamos en el día de hoy aprovechar el espacio de la actualización del observatorio para también compartir una investigación que realizamos el año pasado en conjunto con la Unión de Exportadores del Uruguay, que fue todo un desafío para nosotros y es de las cosas de los desafíos que nos ha traído el observatorio, esas demandas de información que se nos han acercado distintas instituciones. En este sentido, la Unión de Exportadores del Uruguay tiene un convenio con la facultad en el marco del Observatorio de Reportes, y lo primero que ellos querían hacer es que se firme el convenio y vamos a empezar a hacer una investigación para saber si las empresas exportadoras de Uruguay están reportando, ¿no? Entonces, esta investigación la hicimos en equipo, por nuestra parte, por la facultad, participamos junto con María, Mariana y Martín Núñez, y por la Unión de Exportadores, María Laura Rodríguez y Laura Márquez, que también está por acá. Así que bueno, la idea es un poco contarles las motivaciones que tuvimos y los resultados, a ver si el puntero me ayuda. Ahí está, y si no me ayuda el profesor Gabriel. Bueno, como les decíamos, el objetivo de esta investigación era poder analizar y poder identificar si las empresas exportadoras de Uruguay estaban reportando, sobre todo por las demandas que sabemos que tienen hoy los mercados más exigentes en torno a este tema.
y saber si en ese sentido las empresas uruguayas estaban teniendo esas demandas para reportar o si lo estaban haciendo también de forma voluntaria. O sea, en ese sentido vamos a ver toda la información. Y para eso, bueno, teníamos que, como toda investigación, seleccionar una muestra, y acá también fue un poco el desafío, porque nosotros veníamos con las organizaciones del observatorio, que hasta ese momento, hasta diciembre del 2023, eran 103 organizaciones que teníamos identificadas que reportaban en Uruguay, pero entonces se unió a esa información los datos de la Unión de Exportadores, donde ellos tenían una muestra mucho más grande, y eran todas estas empresas exportadoras de bienes con valores superiores a los $600.000, y en ese sentido no se consideran las zonas franjas, y como ven casi eran 400 organizaciones, ¿no? Entonces teníamos que chequear y hacer como un mapeo entre estas empresas exportadoras y las empresas identificadas en el observatorio, y ahí seguramente Laura me puede ayudar a explicar un poco en este sentido la parte sobre las empresas exportadoras de bienes. Sí, buenas. Muchas gracias a la facultad por otra vez estar acá en estas actividades. Bueno, nosotros tomamos, como lo empezamos a hacer en el 2023, y esto nos llevó un tiempito, tomamos el año cerrado 2022. Las exportaciones de bienes en el 2022 tuvieron un récord histórico. Entonces ahí vamos a ver cuando lleguemos a la parte de los productos y los destinos, que eso también incide. Y tomamos empresas que exportaron $600.000 o más como una base, porque si uno se fija en el ranking de exportación, hay empresas que de repente exportaron $100, ¿no? Por alguna cosa que se vendió al exterior o lo que sea. Entonces hay que tomar algún filtro para cortar en algún lado, pero todas las empresas que exportaron de $600.000 hacia arriba representan el 99% de la exportación total. Así que por más que haya quedado varias empresas en la lista que no consideramos, en realidad la exportación de bienes está representada. Lo de sin zonas francas es un tema de datos. Nosotros tenemos datos de aduanas, que es todo lo que pasa por las fronteras, que sale o por el puerto o por los aeropuertos o a nivel terrestre. Eh, y las zonas francas, por ejemplo, donde están las plantas de celulosa, la aduana contabiliza la madera que entra a la zona franca, pero la aduana no está para lo que sale de celulosa hacia afuera. Entonces ahí tenemos un problema de medición estadístico a nivel nacional, que no tenemos datos a nivel de empresa con zonas francas. Entonces, cuando ustedes ven informes de exportaciones, ven con zonas francas, sin zonas francas, y tiene que ver con esto. Si son los datos de aduana, y ahí lo que se toma en cuenta es la madera que entra a la planta de celulosa o los insumos que entran a distintas zonas francas, y lo que tenemos son datos globales de zonas francas que los elabora Uruguay 21, pero no tenemos a nivel empresa. Entonces, necesitamos a nivel empresa, bien, es sin zonas francas, y tomamos de 600.000 hacia adelante. Pero considerando que dentro de la exportación de bienes está prácticamente el total de los dólares exportados. Otra dificultad que tenemos a nivel estadístico nacional, es que la exportación de servicios no tenemos información a nivel de empresas tampoco. Y ahí lo que tenemos de exportación de servicios es datos del Banco Central que sale en la balanza de pagos, y son datos globales. Separa de tecnologías de la información, turismo, transporte, pero son grandes rubros, y a nivel de empresas no tenemos nada, no tenemos por destinos. Son cosas que desde la Unión de Exportadores tratamos de trabajar con los distintos gobiernos para ver si podemos llegar a mejores estadísticas, pero es un tema mundial. Por eso está concentrado en bienes con zonas francas. Bien, y por eso, bueno, nos Sí, quedamos sí. solamente con las empresas exportadoras de bienes, que como ven la muestra era bastante significativa. Entonces, bueno, lo que hicimos fue identificar las empresas exportadoras que presentaban reporte de sostenibilidad. Primero empezamos por las que teníamos mapeadas en el observatorio, y después entonces de estas casi 400 empresas salimos a buscar si había alguna empresa que reportaba y que el observatorio no lo hubiera identificado. Entonces ahí también fue un insumo importante, porque sumamos unas cuantas organizaciones al observatorio
fue una fuente de información valiosa en ese sentido, y entonces bueno, como que ya las teníamos identificadas. Y después entonces lo que quisimos era ir un poquito más allá, una vez sabiendo las empresas exportadoras que presentaban reportes, bueno, poder caracterizar estos reportes, si las empresas hacían sus propios reportes en Uruguay, o se enviaban la información a la casa matriz, se utilizaban estándares internacionales para reportar y otras cuestiones, y en el caso de las empresas, bueno, poder conocer también qué sector se desempeñan, cuáles son los destinos a las que ellas exportan, ¿no? Y poder ahondar un poquito en esa información. Y bueno, ya compartiendo los resultados, fue interesante que el 32% de las empresas mapeadas por el observatorio resultó que eran empresas exportadoras de bienes. Quiere decir que un tercio o una de cada 3 organizaciones mapeadas por el observatorio es exportadora. Creo que es un dato que a nosotros nos alegró mucho, ¿no? Porque podía haber sido inferior y de alguna manera refleja la inclinación y la tendencia de las empresas exportadoras en Uruguay por reportar. Ahí ya tenemos como que capaz que una segunda investigación más adelante de ver esas motivaciones, pero creo que algunas de las empresas o las empresas que estaban en el panel anterior nos fueron comentando también esas motivaciones que no siempre van por el lado regulatorio o el lado de alguna exigencia de los grupos de interés, sino que también hay otras motivaciones que tienen que ver más con la gestión y la transparencia de las organizaciones. Y bueno, también otro hallazgo que pudimos obtener a través de la investigación es que de las empresas que, de las empresas que exportan bienes, sí, el 42% emiten reportes propios y el 58% emiten reportes a través de las casas matrices. Por lo tanto, podemos decir que, bueno, casi un 50% de las empresas, ¿sí?, exportadoras de bienes, reportan a través de reportes propios. Y otra vez otro hallazgo que también fue significativo y que encontramos es que de las empresas exportadoras de bienes que reportan, el 78% de ellas, es decir, mayoritariamente estas empresas reportan a través de marcos o estándares internacionales, entre lo que encontramos estándares GRI, ¿sí? Objetivos de Desarrollo Sostenible, Pacto Global de Naciones Unidas y la ISO 26000, que son los mismos marcos que nosotros observamos dentro del observatorio. Ahí sigo yo. Ahí sí. Lo vamos Bien, repartiendo. bien. Bueno, dentro de ese tercio de las empresas exportadoras de bienes que reportan, el 36% tenía reportes y el restante no. Y dentro de ese monto, pásame la siguiente. ¿Te paso la siguiente, Sí. querés? Sí. Porque vamos a hablar de la concentración en las grandes empresas. Dentro de ese ranking que podíamos hacer de empresas exportadoras que reportan, fuimos viendo como que había más cuanto más grandes eran, ¿no? Si vamos de la más grande a la más chica, tenemos las 50 principales empresas exportadoras, el 26% reporta. Ahora, si nos fijamos solo en el 20, las primeras 20 empresas, 45. Entonces ahí tenemos una incidencia importante digamos, del tamaño de la empresa. Si bien lo que exporta la empresa no se puede hacer el paralelismo completo de si la empresa es más grande o más chica que otra, porque hay empresas que de repente son muy grandes y exportan poco, están más volcadas al mercado interno, o de repente exportan la totalidad de lo que venden. Lo que nosotros observamos es lo que exportaron. Bueno, lo que vemos es que hay una incidencia muy grande de las grandes exportadoras a reportar. ¿Tá? Y bueno, y dentro de seguimos una más. Dentro de lo que son los destinos de exportación, lo que nosotros hubiéramos pensado en un inicio es que la Unión Europea iba a ser el principal destino de exportación de las empresas que reportan. Eso previamente nosotros
pensábamos que se iba a dar así, era lo que Claro, hablábamos tal previo de los cual, o sea, análisis. dijimos, obviamente van a ser las que exportan a Europa. Y resulta que no, que los datos son caprichosos y nos dieron otra cosa. Y bueno, acá tenemos ahí un empate medio técnico entre Mercosur y Asia, y ahí tenemos una curiosidad que no sé si se acuerdan que en el 2022 UTE exportó mucha energía a Argentina y Brasil. ¿tá? Energía renovable, ¿no? Claro, sí, Sí, sí. energía renovable, Sí, sí, ¿no? renovable. Todo bárbaro. Pero bueno, UTE quedó entre los principales exportadores de Uruguay y UTE estaba dentro de las que reportaban. Entonces, nos generaba mucha incidencia UTE y su exportación al Mercosur. Si sacábamos a UTE, nos quedaba Asia primero. Pero bueno, no íbamos a andar haciendo trampitas, ¿no? O sea, está. Entonces nos dio esto. Y bueno, y entonces, ¿y por qué se dan estos destinos? Vamos al siguiente que es los productos. Porque acá también es un poco como caprichoso. Claro, cuando uno tiene una muestra relativamente chica, porque al final son 36 empresas, ¿no? Entonces, ¿cuáles de ese ranking de principales empresas exportadoras de Uruguay hicieron el reporte? Y bueno, teníamos algunas de soja, por ejemplo. Y la soja, a la soja ese año le fue muy bien. Estaba dentro de los principales y tenía un peso importante en el moto exportado. Y la soja va a distintos lugares del mundo. Tenemos soja que fue, incluso creo que en el 2022 se había exportado soja a Argentina, porque Argentina no tenía suficiente soja para procesar aceite. Entonces, ese tipo de cosas nos genera bueno, más destino a Mercosur y el fuerte componente de soja, de semillas y oleaginosos, que es principalmente soja, en los productos exportados. Después tenemos lácteos, después tenemos madera, y ahí la madera capaz que está un poco subrepresentada, porque acá lo que estamos tomando es la madera que entra a las plantas de celulosa. Y ahí UPM no estaba funcionando la planta 2 100%, así que esto si lo hiciéramos de vuelta, seguramente íbamos a tener más componente de madera. Bueno, tenemos carne, cereales, ahí básicamente es arroz, y otros productos. Entonces, esta composición, a lo que voy, es que no es que haya de repente más tendencia de que un sector reporte más que otro. El tema es que son pocas empresas y con que una tome la decisión de reportar, ya de repente un sector te queda más arriba que otro. Por eso mismo tendríamos que hacerlo de vuelta a Ulises. Un desafío de vuelta El equipo está perfecto. para ir viendo en el tiempo también cómo esto fue cambiando y cómo de repente las distintas coyunturas te pueden marcar distintos destinos, distintos productos. Pero bueno, lo que sí, al momento, a ese momento que era al 2022, no había de repente tanta incidencia de normativa que exija. Ahora ya se está integrando cada vez más en la Unión Europea normativa que exige reportes, de repente es para empresas muy grandes, pero esas empresas tal vez traccionen a sus proveedores, y bueno, Uruguay es proveedor de muchas empresas grandes europeas, así que, bueno, veremos cómo sigue. Y esa Y ahora es mi pasamos parte. al Ahí va. resumen. Mariana, si querés compartirlo. Sí, las conclusiones con respecto a los hallazgos que tuvimos. Bueno, lo que se puede observar es que nosotros tenemos un desarrollo de los reportes en las empresas exportadoras, pero todavía no es un número tan importante de empresas que reporten, entonces consideramos importante de que se difunda y que se motive a las empresas a poder reportar por la importancia, ¿no?, del triple impacto que estuvieron hablando el resto de los paneles, ¿sí?, de reportar desde el punto de vista ambiental, social y de la gobernanza, también por los requerimientos de los terceros interesados, por requerimientos internacionales, pero por un tema de transparencia. Entonces, consideramos importante fomentar que las empresas exportadoras, sí, que todas las empresas reporten, porque también permite poder comparar esa información, permite poder analizar esa información y generar mejores prácticas a futuro.
Eso es un poco lo que pudimos analizar y por eso decimos de concientizar a las empresas y también a la formación. Y ahí, bueno, tenemos acá una certificación. Acá ponemos el anuncio de que tenemos la certificación en reportes en sostenibilidad con la coordinadora Saily Vidal. Entonces también incentivamos a que las empresas formen parte de esa certificación como forma de profundizar y poder formarse. Hoy es lindo ver a varios de los egresados de la certificación, María Laura, Laura, y veo unos cuantos por acá. Muchas gracias por acompañarnos. Creo que es un espacio para que las empresas y los profesionales también puedan conocer más de la temática, porque sin dudas es un tema que, como decía María Laura, bueno, si repetimos, seguramente que vamos a ver que hay muchas más empresas reportando, así que si les interesa pueden acceder aprovechando, haciendo publicidad, a la página de la facultad donde está toda la información de la certificación en reporte de sostenibilidad. Y esto nos permitió conocer mucho más la temática y poder conocer el estado de situación en el cual están las empresas exportadoras de bienes. Por supuesto, como decían, es un corte a 2021-2022. Si comenzamos a analizar quizás 2023 y 2024, los resultados pueden ser distintos, claro, y depende del momento, ¿no? Del corte, bueno, cuál sea el rubro que más exporte, y ahí los números pueden cambiar, igual que el destino, pero sin duda fue una investigación muy importante tanto para nosotros desde el punto de vista de la academia como entiendo para la Unión de Exportadores. Y bueno, aceptamos la invitación de seguir trabajando. Ya nos dimos cuenta de poner el código QR, pero la investigación quedó plasmada en una infografía que hicimos con el equipo de diseño de la Unión de Exportadores y también un documento de divulgación de la Unidad de Investigación Contable Tributaria, que están también en la página del departamento, así que si les interesa, después mirar con más calma los datos o poder usar también esa información para futuras investigaciones, ya saben que está toda la información alojada en la página de la facultad. Y ya que estamos con chivos, paso chivo de la Unión de Exportadores, que bueno, esto lo hicimos en el marco de la Unidad de Exportación Verde que desarrollamos en la Unión de Exportadores y que tenemos una alianza con el LATU y desarrollamos un sello que se llama Gestión Sostenible UEU-LATU y que justamente dentro de los requisitos de este sello está tener reportes de sostenibilidad. Es un sello que tiene 5 niveles, no es para los niveles iniciales, pero en la medida que las empresas van avanzando en la gestión sostenible, el reporte se empieza a exigir. Y bueno, y esto es una preparación que nosotros queremos hacer para que las empresas exportadoras, cuando se enfrentan a las exigencias de parte de sus clientes, ya sea la Unión Europea o quien sea, porque bueno, a esta altura puede venir de cualquier lado, estén preparadas, tengan la gestión interna, internalizada, la sostenibilidad, los indicadores, la medición y los reportes. Bien, bueno, agradecemos al panel entonces. Yo no formo parte del observatorio, sí formo parte de la unidad de investigación, pero nos invitó a formar parte de esta investigación, así que siempre... Necesitamos ampliar el equipo. Así que gracias a Billy por permitirme participar, porque aprendí mucho con ustedes. Gracias a ti y a Martín que se sumaron. Bueno, muchas gracias. Bueno, invitamos gracias. Entonces al equipo del observatorio ya para el último panel de la noche. Y bueno, vamos a compartir los avances en el observatorio, que era el impulso también de poder hacer este evento y poder compartir estos resultados, que más allá de datos y de números, refleja todo lo que hemos visto acá, que han compartido las empresas y también los profesionales que están en el tema. Bueno, algo que ya Elena comentaba, en el 2019 comenzamos este proyecto de investigación, que en ese momento no sabíamos que iba a ser nuestro proyecto principal y que iba a tomar tanta relevancia. Y bueno, en ese momento comenzamos con Carolina Suaga y ella con esa visión de futuro que tenía, ya sabía que el observatorio iba a ser mucho más allá que una planilla en Excel o con Word y que esta base de datos iba a crecer y se iba a transformar en algo mucho más grande, ¿no? Entonces, en ese sentido, el año pasado, pues, continuamos avanzando
y ampliamos el equipo, se sumó María Lagos, se sumaron ayudantes en estadística porque no podíamos solos procesar tanta información, Cindy Abreu y Antonio Rey, que nos acompaña también acá, y este año, como decía Elena, se sumó también Sofía Pérez, y seguramente vamos a estar sumando más docentes para que nos ayuden en este sentido. A ver si puedo pasar. Bien. Bueno, el observatorio, citando a Carolina, ella decía que es la base de datos más grande del país, ¿no? La base de datos, reportes más grande del país. Y realmente es tal cual. Ha crecido de una manera bastante sorprendente para nosotros y a la vez desafiante, pero no parte desde cero, ¿no? O sea, se nutre de distintas fuentes de información, algunas ya no están disponibles, como la base de datos del GRI, otras tenemos alianzas como el Pacto Global, que siempre nos nutre de las COP, de las comunicaciones de progreso de las organizaciones que están adheridas al Pacto Global, y después buscamos en distintos sitios, somos como hormiguitas que estamos buscando siempre reportes en la página de DERES, las empresas que son socias que envían también sus informes. Sobre todo los sitios web de las empresas es, creo que la fuente de información hoy por hoy que más utilizamos, y así fue como accedimos al reporte de BAF, y accedimos al reporte de República FAP, y seguramente vamos a ver el de Reimpulso en algún momento, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos es estar siempre actualizando y entrando a las páginas web, y con esto queremos animar y motivar a las empresas a que sigan publicando sus reportes en las páginas web, porque creo que es una característica principal del reporte de sostenibilidad que sea de acceso público, ¿no? Y en este sentido ya saben que la facultad es uno de los usuarios principales. Y como decíamos el año pasado, el hito quizás que nos va a marcar y que nos desafía a mantener la información actualizada es tener una página web, porque como decía Elena, después que tenemos la página no podemos tener los datos obsoletos y estar 3 años con la misma información. Entonces, a la vez que fue una alegría y fue un motivo de orgullo, es un desafío que nos lleva a año tras año actualizar la información. Acá está el código QR para que puedan acceder a la página. Esta página del observatorio está alojada en la página del Departamento de Contabilidad Tributaria, específicamente en el apartado de la línea o de la Unidad de Investigación Contable Tributaria, pero en la página de lo que sería la Facultad de Ciencias Económicas, ¿no? Y en este sentido, después del lanzamiento de la página web, que fue en julio del 2024, dijimos, bueno, para ser coherente, vamos a hacer el evento en julio del 2025 y vamos a actualizar la información ya con esa periodicidad. Creo que marcó un antes y un después, ¿no? Más allá de que habíamos desarrollado el observatorio, lo utilizábamos siempre como insumos en la enseñanza, a nivel de grado, de posgrado, la certificación, y en las investigaciones, la página web hizo que el observatorio luciera, ¿no? Saliera a la luz pública, y este sueño que tenía Carolina, que no lo pudo ver, pero dejó plasmada esa semillita y nosotros lo pudimos continuar, de que el observatorio fuera público y fuera un aporte de la academia en este sentido, y la información estuviera disponible para todos los interesados. Entonces, después del lanzamiento de la página web, tuvimos demanda de información de todos lados, que llegó un momento que no dábamos abastos. Teníamos reuniones, solicitudes de información de empresas que querían saber, las empresas que estaban en el observatorio, de empresas que se alegraron y nos decían, ay, qué bueno que alguien lee los reportes, ya sabemos que ustedes los leen y que los tienen, de instituciones que nos pidieron más información de la que estaba en la página, convenios que se empezaron a formalizar con otras instituciones. Entonces eso hizo que, bueno, que viéramos que íbamos bien, de alguna manera, por el camino, pero a la vez que tuviéramos que saber que este desafío lo teníamos que mantener también como una herramienta y un aporte, no solamente de la unidad de investigación del departamento, sino también de la facultad en este sentido. Bueno, el año pasado, cuando se publicó la página web, los datos eran hasta ese momento, hasta diciembre del 2023, en este caso, ya estamos en el 2025, que realmente pasó un año, tuvimos que hacer todo de vuelta, y en este caso el corte lo hicimos a diciembre de 2024, ¿no? Entonces, pudimos recabar los reportes de sostenibilidad publicados hasta diciembre del año pasado. Y acá, igual que ahorita veíamos con la investigación de la Unión de Exportadores, que los datos te dan información, que capaz que en un sentido la estás pensando, pero en otro lado te puede motivar otras reflexiones. En este caso, creo que fue un motivo de alegría para nosotros ver que el gráfico era ascendente, ¿no? Porque hubiera podido mantenerse igual, hubiera podido decrecer,
y creo que es una manera de evidenciar que las empresas, que como yo digo son los principales protagonistas, cada vez más empresas se están sumando a reportar, no solamente como algo obligatorio, que solamente en Uruguay tenemos el caso de las empresas BIC, y todo el resto de las organizaciones que están mapeadas por el observatorio lo hacen de forma voluntaria, ¿no? Muchas también motivadas por algunas exigencias de sus casas matriz, pero la mayoría de las empresas lo hacen de forma voluntaria, como decían las empresas o los que participaron contando sus experiencias, como un instrumento también de gestión y de autoevaluación en ese camino de la sostenibilidad. Y como vemos, hasta ahora tenemos ya casi llegamos a los 1000, casi 1000 reportes que tenemos en el observatorio, ya como que ya pedimos ayuda a la facultad para que nos ayudaran con los servidores para alojar esta información que para nosotros es muy valiosa, porque ya la mayoría de estos reportes ya no están ni siquiera en las páginas web de las empresas o ya no están en distintos sitios. Nosotros tenemos desde los primeros memorias, cuando se les llamaba memorias sociales o balances sociales, que eran los primeros nombres, de 1999, aquellas primeras organizaciones uruguayas que empezaron, hasta el periodo, o sea, hasta el último reporte publicado del 2023 de estas organizaciones, ¿no? Entonces, en total, subimos, ¿no? Subió la cantidad de organizaciones de 113 a 143, no sé por qué, mirando el 3 se repite, sí. No me había dado cuenta, no fue intencional, 143 organizaciones que tenemos identificadas en el observatorio, organizaciones uruguayas que reportan, ¿no? Vamos a ver que hay distintas maneras de reportar, pero creo que para nosotros es un motivo de alegría ver que este dato va en ascenso. Bueno, un poco voy a presentar la página que hicimos el año pasado con Antonio. Nosotros somos un poco los encargados de mantener la página y de hacer medidas de resumen, básicamente, porque hay muchas empresas que cuelgan sus informes y eso, y entonces un poco, si querés, sería la siguiente diapositiva, donde se muestra un poco la información y en los filtros que tenemos por ahí, vemos que podemos filtrar dependiendo del ámbito, de la empresa, el sector, el rubro. Entonces después te da unas tablas de resumen, donde este año incorporamos una nueva tabla que es sobre el tamaño de las empresas, que está por ahí. Y entonces esto es un poco para tener organizada la información, que hay mucha información, entonces vemos acá un poquito de organización y podemos saber cuántas empresas están reportando y también, o sea, si es nivel nacional, internacional, es un poco, eso es lo que muestra la página esta, que también, ahora ella le va a presentar un poco las gráficas y después tienen el contacto, que por ahí es donde decía que muchas empresas nos pueden hacer consultas o diferentes cuestiones que tengan, tienen ahí para comunicarse. No sé si hay algo más para agregar, pero creo que es un poco eso es lo que estuvimos haciendo con la página. Bueno, primero yo quería agregar algo con respecto a la cantidad. Yo estoy contenta de tener tantas empresas nuevas, pero algunas son que ya estaban reportando y no las habíamos mapeado y las encontramos, u otras se acercaron al observatorio a contar que estaban reportando. Entonces, creo que eso también es una linda forma de ver cómo este trabajo está generando impacto, porque que las empresas se contacten con nosotros para decir, miren, estamos reportando, o miren, lanzamos nuestro primer reporte. Nos llegan a la casilla de correo los reportes. Entonces, esa cantidad de empresas no son quizás empresas 100% nuevas que empezaron a reportar, quizás son empresas que ya tenían reportes, pero se acercaron, o las mapeamos de alguna manera, o todo este trabajo en donde nosotros vamos tratando de conectarnos con las distintas instituciones y las distintas empresas hace que nos conozcan y que se acerquen. Entonces creemos que siempre suma de que este trabajo, porque al final todo termina en un repositorio de datos que es muy útil para todos que quieran la información. Y acá vemos gente del Colegio de Contadores que estamos haciendo un lindo trabajo acerca de trabajo del contador en lo que tiene que ver con el reporting y los distintos estándares. Entonces, toda esta información siempre termina siendo útil para quien las necesita, así como decimos el trabajo de unión exportadora. Así que quería destacar eso, que no son empresas que empezaron a reportar, pero sí que se han acercado al observatorio. Bueno, y acá empezamos a ensayar qué pasó con la información y como esto que nos decía Cindy, de los distintos filtros que se hacen según las categorías que nosotros en principio empezamos a filtrar. Bueno, el desafío es generar
tenemos que ver de alinearnos porque es mucha información, los reportes son súper extensos y tenemos que ver qué tipo de información podemos estandarizar para después categorizar. Entonces, eso es un desafío también, decir qué es lo que vamos a buscar dentro de los reportes para poder compararlos. En principio, una de las características que tenemos son los sectores. Bueno, ¿qué sectores se están reportando? Y bueno, acá tenemos la comparación de lo que hicimos en el lanzamiento el año pasado, y bueno, la información que teníamos que nuestra base, y bueno, y hoy nuestra primera comparación. Los sectores se mantienen como bien los primeros, el ranking de los 4, lo que cambia es un poco el orden, ¿no? Tenemos como que hubo acá un enroque entre la producción agropecuaria, forestal, forestación y pesca con actividades profesionales, entonces subió al primer, entonces tenemos menos empresas del sector en comparación de profesional en comparación a lo que teníamos. Pero bueno, depende de la cantidad, eso va a ir variando y lo vamos a ver. Yo creo que la conclusión se va a ir dando más a largo plazo, ¿no? Hay que continuar, ¿no? Hay que continuar, sí. Ahora el siguiente, un poquito haciendo lupa del sector, vamos ya a los rubros, ¿no? Al sector y vamos a ver un poquito más qué es lo que cada una de las empresas, y bueno, acá también tenemos la misma situación. Tenemos los mismos rubros, pero bueno, cambia el orden y yo sigo, el año pasado dije estaba contenta porque el servicio profesional estaba entre los 4 y ahora estoy más contenta porque estamos en el número 2. ¿Por qué contenta? Porque realmente, así como hablábamos en BASF, la medición y el trabajo de medición en servicios a veces no es tan claro como y quizás en los industriales, en donde, bueno, mido impacto ambiental, y bueno, y quizás es más fácil, entre comillas, porque en realidad necesita mucha información, pero buscar indicadores en servicios y llevarlos en reporte y poder generar mediciones y después compararlas es un desafío. Y las empresas de servicios a veces no se ven tan involucradas en esta temática de la sostenibilidad y sin embargo lo estamos todos. Así que hayan subido a un escalón para mí es una linda noticia del desafío de reportar. Después, cuando nosotros hablamos de tipo de reportes, para quienes no hayan ya estado empapados en esto de lo que nosotros mostramos en esta página, nosotros hablamos de los reportes y los separamos de las empresas que reportan propios, como hablábamos, a decir, bueno, puedo reportar por Uruguay, por lo que yo hago acá, o puedo ser parte del reporte de la matriz. Entonces, bueno, acá, independientemente de que la información varía, es muy poco, ¿no? Prácticamente podríamos decir que en porcentajes no cambió. Yo diría que casi un poco más es propio, pero bueno, estamos bastante alineados. Yo quiero que propio crezca. Sí. Este es lo que yo quiero y lo vamos a poder lograr. Sí, el siguiente es el tipo de organizaciones, bueno, pública y privada, acá es un tema de estadística, básicamente si cada empresa reportan y el mundo de las empresas mayoritariamente son privadas en relación a las públicas, entonces la tendencia tendría que ser que las privadas crezcan a medida que tengamos más reportes. Esto es matemática pura, mira mi querida amiga finanzas, por si me estoy equivocando, pero bueno, la idea de esto tendría que ser cada vez más en la comparación, así que esta conclusión sería coherente con la realidad. Después tenemos el ámbito, bueno, si las empresas son internacionales o son nacionales. Bueno, ahí también se mantuvo, y yo creo que eso tiene que ver también con el mercado, o sea, no ha habido grandes cambios entre un año y el otro. Y el siguiente, ya tenemos el tamaño de las organizaciones. Sí, y el siguiente, bueno, fue un poco un desafío que Sofía nos dio una mano en ese sentido, porque queríamos no solamente actualizar los datos, sino hacer alguna agrupación nueva, ¿no? Y creo que cada año podemos ver y pensar cómo más clasificar las empresas, y es algo que de alguna manera siempre también nos preguntan en la certificación de reportes. Bueno, ¿cuáles son las empresas que reportan? ¿Cuáles son las grandes? ¿No? De alguna manera es algo que teníamos pensado y que un poco intuíamos, pero hasta que no viéramos los datos no podíamos confirmarlo. Ya hoy está confirmada la información. En Uruguay la mayoría de las empresas, como ven, el 82% de las empresas que reportan son empresas grandes, ¿no? Esta clasificación la hicimos basada en el decreto 504 del 2007 de Uruguay, que agrupa a las empresas de acuerdo a la cantidad de personas empleadas en pequeña, mediana y grandes. La primera categoría y otra que es la PYME, ¿no? Que es hasta 4 empleados. Entonces, en ese sentido no tenemos ninguna en el primer escalón. A partir de pequeñas ya tenemos un pequeño porcentaje. Creo que las medianas de alguna manera
también da un dato de que hay muchas empresas que, si bien no son grandes en Uruguay, están haciendo esfuerzos por reportar, ¿no? Que sabemos que hay un esfuerzo atrás de esto, no solamente el informe en sí, toda la recopilación y todo el proceso que lleva, sino mostrar las prácticas de sostenibilidad de las empresas, ¿no? El reporte es más que un informe, es herramienta de comunicación, y lo que hace es transmitir el compromiso que tiene una empresa en pro de la sostenibilidad. Creo que en ese sentido, ver que hay empresas medianas, yo creo que ahorita tú decías que el porcentaje, yo quisiera que las medianas siguieran también aumentando como evidencia de que se puede hacer, ¿no? De que esta práctica del reporte es posible para las empresas medianas. Y después los estándares, que es algo que también nos interesa saber, bueno, si las empresas realizan un reporte de sostenibilidad utilizando su propio criterio o utilizan estándares internacionales como una manera también de elevar la calidad de la información, ¿no? En este sentido es algo que ya sabíamos, que estaba en los datos del 2024. En los datos del 2025 sigue en el ranking, los ODS siguen siendo como que el estándar o el marco, en este caso, preferido por las organizaciones a la hora de hacer su reporte. Después le siguen los estándares GRI, después el Pacto Mundial, y a partir del cuarto lugar ya vemos un cambio, que el año pasado era la ISO 26000, y este año SASB, que estaba en último lugar, sube de un salto bastante grande para el cuarto lugar. Creo que esto viene no solamente por la tendencia europea, sino también por el auge que pueden llegar a tener las NIF-S de IFRS, que de alguna manera fusionaron a SASB. Esto lo vamos a ver más adelante, seguramente las NIF-S después estén acá, pero también porque SASB, los estándares SASB brindan un estándar sectorial, entonces es una herramienta interesante para las empresas que quieren utilizar indicadores de gestión de sostenibilidad que sean específicos de su sector. Entonces, por eso creo que también es una de los motivos de por qué SASB sube en ese sentido. Bueno, después sigue la ISO 26000 y el marco de reporte integrado, que ya como que va un poquito más abajo en esta cadena. Y bueno, acá hacemos la también publicidad, donde todos se miren. Carolina diría, si estuviese acá, con mucho respeto, saquen todos los celulares y síganos en el LinkedIn, por favor. Bueno, a nosotros nos gusta poder compartir, no solo para que nos sigan, sino también para nosotros conocer qué es lo que están haciendo y poder generar esa red de contactos que, como verán, es la clave para poder todos seguir impulsándonos, seguir aprendiendo. Y yo tengo mucha confianza de que esto cada vez va a ser como más grande, pero en el sentido de más positivo, ¿no? Ese movimiento no crecer por crecer, sino crecer para generar cuestiones positivas, impactos positivos para todos, y creo que todos ganamos. Así que, bueno, los invitamos a seguirnos también como para que estén atentos a los distintos encuentros que podemos generar, y donde ustedes crean que puedan participar, también contactamos a nosotros. Para nosotros, bienvenidos siempre de todo lo que podamos colaborar y también sumar a nuestro espacio. Y bueno, no sé si tenés algo más para agregar. La página web ya está activa, eso también fue un desafío, ¿no? Probar la página actualización. Actual, actualización, así que ya cuando entren ya están los datos actuales. Y ahora abrimos entonces, damos un aplauso al panel. Sí. Hay que aplaudir. El espacio entonces para las preguntas, ahí Sofía nos va a ayudar si hay algunas preguntas en el Menti. Sí. Bien. Bueno, tengo dos, ahí igual te traslado lo del Menti porque hay una mano levantada en el Zoom, pero... Capaz que si se anima la pregunta. Sí. Si se anima a escribirla por el chat, sí, ahí está. Bueno, vamos con las que están en el Menti. Las preguntas difíciles las contesta María. Yo me voy con las fáciles. Bueno, en realidad las dos preguntas que surgieron en el Menti están apuntadas a las empresas que vinieron a compartir su experiencia en el día de hoy. Y la primera... Me parece bien. Capaz que si se animan y suben, así... ¿Los tres? ¿Cuál es la pregunta? ¿Va a una empresa particular o a las tres? No, es para general. Bueno, si se animan entonces Beatriz y María Laura. Yo les dejo las sillas para... Mejor así, ¿no? Que les pregunten a ellos. Sí, eran los mismos que abrieron, espectacular. Qué calor. Bueno, genial. La primera pregunta está apuntada al tema de la tecnología. A ver si tuvieron algún desafío respecto a la tecnología, tuvieron que apuntar a alguna tecnología en particular, algún software, o qué desafíos tuvieron en esta línea en el momento de elaborar los reportes.
Yo si quieren les contesto por parte de República FAP. Nosotros tenemos un data warehouse, o sea, tenemos ya un sistema bastante robusto para almacenar información, entonces no hubo que implementar nada en particular para poder sistematizar esta información. Pero bueno, nada, ya contábamos con una herramienta que es lo suficientemente robusta. Y en nuestro caso es similar, si bien no teníamos una herramienta, la empresa utiliza diversas herramientas y los datos estaban digitalizados y sistematizados. Todo lo que es información de recursos humanos y financiera está sobre SAP, que es nuestra herramienta de gestión, y además para algunos datos que nos interesa actualizar más periódicamente y sobre todo tenerlos disponibles, creamos algunos dashboards nada, por ejemplo, los datos de capacitaciones. Tenemos Power Apps de Microsoft. este, Tenemos dashboards donde se están actualizando a tiempo real esa información. Bueno, en nuestro caso es un poco diferente o un híbrido entre lo que dijeron. Nosotros estábamos como en ese proceso de profesionalización de startup a una empresa más consolidada, entonces tenemos varias herramientas de gestión que nos sirvieron como base de datos para poder nutrir el reporte, pero hubo otras que gracias al reporte, esto podría ser otro de los beneficios que nos obligó como a acelerar el armado de la herramienta para poder tenerla para el reporte y que ya nos queda para la gestión en general. Entonces, como que el reporte en ciertos casos vino antes que la herramienta y nos ayudó a ese sprint para poder tenerlo. Sí, eso que estás diciendo es importante, porque una de las cosas que nos pasó a nosotros, por ejemplo, es que, como les decía, nosotros tenemos los datos, tenemos los sistemas, tenemos en algunos casos estos dashboards donde vamos actualizando muy periódicamente, eh, pero a veces esos datos no necesariamente correlacionan con un indicador gris. Entonces había este trabajo de traducir a indicadores gris la información que teníamos. Todavía no lo hemos hecho, pero ha implicado de repente actualizar algunos dashboards para nada, tener esa información que un próximo reporte facilite. Y bueno, y la segunda pregunta es respecto al involucramiento de todos los integrantes de la organización. ¿Qué estrategias aplicaron? ¿Cómo lograron esa sinergia? ¿Cómo fue ese proceso? Lo más desafiante. Para ayudar que todos participen. Para que las distintas áreas también, ¿no? Colaboraran con la información. Bien, en nuestro caso empezó con lo que es el análisis de materialidad, bueno, en eso de definir cuáles eran los temas prioritarios para nuestros grupos de interés. Ese análisis empezó primero internamente, empezó en algunos casos con entrevistas directas a personas que entendíamos que eran claves dentro de la organización, y después recurrimos a algunas fuentes secundarias para de alguna forma captar el interés o captar, sí, el interés de la mayor cantidad de personas dentro de la empresa. Una vez que teníamos eso y que teníamos como un objetivo claro y pudimos transmitir, me parece que acá la comunicación interna es clave, y pudimos transmitir eh, precisamente cuál era el objetivo de esta información, de este reporte, como herramienta de gestión que nos iba a ayudar a todos. Ahí logramos rápidamente el involucramiento no sé si de toda la empresa, porque no fue en nuestro caso, no fue necesario, sino de estas áreas que en lo que nosotros denominamos áreas internas, que son recursos humanos. También tenemos equipos bueno, que hacen toda la parte financiera de nuestra empresa acá en Uruguay, todo lo que es los servicios para gestionar nuestra oficina, y que tienen toda una parte de sostenibilidad ambiental, que en nuestro reporte, por las características de nuestra empresa, si se quiere, es la parte más flaca, pero también donde encontramos más oportunidades de desarrollo. Capaz que ahí el desafío es como, por lo menos en mi caso, de un área de sostenibilidad, como que meterse en cosas, no en datos, porque los datos están, pero en dar vuelta a esto y decir, este dato no lo tenés, este dato te falta, y por qué es importante cuando de repente esa área está gestionando
ese equipo y para su tarea cotidiana por lo menos no es importante. No sé si alguien más quiere complementar con algo. En el caso nuestro, en realidad el reporte está muy centralizado en el Departamento de Administración y Finanzas. Sí se solicita información a determinadas áreas puntuales, como ser gestión de personas y alguna otra área por fuera de lo que es Administración y Finanzas. Sí está toda la empresa en mayor o menor medida atravesada por esto de sostenibilidad y en particular el Departamento de Inversiones y Gestión de Riesgos, pero en lo que es reporting, en nuestro caso, está bastante centralizado en Administración y Finanzas. Y bueno, comento un poco la experiencia nuestra. Para contextualizar, nosotros somos 35 personas, entonces estamos todos en la misma oficina, trabajamos con un grado de cercanía muy alto y tenemos como dentro de, digamos, la gestión muchos encuentros con todo el equipo, porque hasta ahora es bastante como sencillo por la forma que nos organizamos de entrar en contacto. Entonces como que el tema siempre está ahí arriba de la mesa. A la hora de recaudar la información, nosotros nos organizamos en áreas y tenemos como un comité de áreas donde hay un representante de cada una de las áreas. Entonces, los trabajos que son así como transversales, operativamente lo trabajamos ahí y después cada referente del equipo lo va laburando internamente con su equipo más técnico. Puntualmente con este reporte o con la certificación B, lo hacíamos antes, hacemos como reuniones generales donde contamos que estamos entrando en este proceso de nuevo, hacia dónde queremos ir, como cuál es el objetivo, y después los van trabajando más internamente dentro de las áreas, y los propios referentes son como los que nos van llevando la información a los responsables de armar el reporte, y después hacemos uno de cierre también donde compartimos todo lo que es el camino recorrido, lo que descubrimos y lo que también nos falta lograr. Otra cosita más como para comentar que me quedó pendiente, como los beneficios, nos ha pasado que la mayoría de las incorporaciones que hemos tenido, cuando llegan a la hora de la entrevista, por nosotros ser un medio de comunicación y estar de acceso público, ven nuestros contenidos, ven nuestros mensajes, entonces como que conectan desde antes con los valores de la empresa, entonces cuando vienen a la entrevista ya esperan que la empresa, el funcionamiento sea un poco, o sea, esté alineado a los mensajes que emitimos. Entonces eso también nos facilita ponernos a hablar del rol, pedirle un dato muy específico que va para eso y la gente como que se involucre naturalmente. En eso creo que somos un caso bastante como particular por el rubro y el formato de empresa que tenemos. Perdón, Muy interesante. ¿alguno de los tres o alguna de las tres empresas tiene alguna práctica? Porque estamos hablando de reporte y todas esas cosas, pero en definitiva lo que se trata es de mejorar sostenibilidad. Entonces, a través del proceso de reporte, ¿tiene alguna práctica tipo novedosa o que haya tenido un impacto importante en esto? En especial porque no estamos hablando de ninguna tres fábricas. Entonces, hay cosas que tienen que ver, por ejemplo, en mi experiencia personal era descartar el uso de los plásticos de única vez, o sea, todo el mundo su tacita y a lavar. Digo, ¿alguna de estas cosas se incorporó a partir de que empezamos a hacer los reportes? ¿Hay alguna práctica novedosa en todo esto? Bueno, Bueno, no sé si es novedoso eso de no novedoso de descartar de la pólvora, pero digo, en sentido, en ese sentido, que puedan compartir, digamos, como para decir, es decir, por ejemplo, impresoras zonales, de tal manera que el uso sea mucho más restrictivo, la impresión no es como la tengo cerca, el primo. Estoy hablando de experiencia, capaz que estoy hablando de 10 años de trabajo, pero digo, son cosas que no todos pueden hacer, porque si atiendo al público no puedo tener la impresora 10 años, pero a veces cuando sí estoy en BAF, que trabajo, o sea, sobre esto. Sí, yo creo como que la pregunta de Claudia viene más por si se incorporaron alguna práctica nueva de sostenibilidad a raíz de implementar las políticas de sostenibilidad. Que uno ve los indicadores, reporta, empieza a recordar y después empieza a ver donde, entre comillas,
dijeran los economistas dónde está la grasa, ¿no? De donde sea, hay que adelgazar un poquito. Y no dicho por una persona flaca. A ver, a mí se me ocurren unas cuantas prácticas internas que ha tenido República FAP en ese sentido. Por ejemplo, empezamos a reciclar papel. Las impresoras, esto que comentabas, también hicimos todo un cambio de impresoras y con impresoras atrás y que cada uno va a imprimir. Sacamos los plásticos de un solo uso. O sea, hay como determinadas acciones internas. ¿Qué es lo que sucede en una empresa como la nuestra, que es de servicios financieros? En definitiva, nuestro impacto, de hecho, cuando nos pasó cuando medimos el alcance 1 y 2, es prácticamente nulo. Es muy bajo el impacto de una empresa de servicios en ese sentido. Sí podemos hacer un montón de acciones, pero en definitiva no termina moviendo la aguja. Sí, capaz, cuando miramos al Fondo de Ahorro Previsional en sus inversiones, y ahí creo que lo más novedoso, aunque no sé si tiene que ver, no necesariamente es una consecuencia del reporting, sino que tiene que ver con recorrer ese camino en la sostenibilidad, fue justamente mapear todas las inversiones en el sector real de la economía y entender cuál era su impacto, ¿no? Y también entender cuáles eran los riesgos, por ejemplo, ASG, e incorporarlos en la política de riesgos a la hora de decidir invertir en un instrumento o no. Pero bueno, no son acciones quizá a la interna, por ser de servicios, capaz No, que no tienen pero tanto está bien, impacto. porque surgen a partir de esto. Es lo que estoy preguntando. Sí, Es decir, no sé si necesariamente surge a partir del reporte, sí a partir de poder hablar de la sostenibilidad y entender a la sostenibilidad como una cosa importante. En nuestro caso es el primer reporte, lo publicamos a fines de abril, entonces todavía estamos un poco en ese proceso, pero sí ya hay algunas cosas que yo podría comentar. Por ejemplo, lo que es la brecha salarial de género, si bien eh, era una preocupación para la empresa desde siempre, antes de tener el reporte, y nosotros tenemos una herramienta que denominamos grupos de afinidad, que son grupos de personas que se unen en torno a un tema, en este caso temas de equidad de género, para alguna actividad. Del 8 de marzo se pidió a Recursos Humanos cuál era la brecha salarial de género de la empresa, y hay que decir que tiene una brecha realmente mínima, porque la política salarial de la empresa bastante buena. Lo que sí, a partir del reporte, me parece que una cosa es que lo pida la información un grupo de afinidad y otra cosa es que la pidamos para un reporte que va a salir público. Entonces, esto que no se medía, o sea, estaba la posibilidad de medirse, pero que no se medía recurrentemente para dentro de la empresa, si bien había conciencia de que había necesidad de tener una política salarial que no discriminara, ahora aparece en el reporte, fija una línea de base y vamos a estar atentos a que esta situación no puede empeorar, tiene que mejorar. Otro ejemplo, ya se venían haciendo esfuerzos para reducir el consumo de energía eléctrica, consumo de energía eléctrica dentro de una oficina. Se venía haciendo esfuerzos respecto a que automáticamente los aires acondicionados se apagan a las 7 de la tarde, creo que es a las 7 de la tarde, pero bueno, hay un horario, se automatizaron las luces, un montón de cosas. Otra vez, hoy tenemos una línea de base que nos dice, bueno, en 2024 el consumo de energía eléctrica fue ¿cómo lo bajamos? Lo mismo trabajamos con hábito, el 60% de los residuos de las oficinas, que son residuos que son básicamente papel, que poca gente imprime ya, más cuando estamos trabajando para el exterior, nadie imprime nada, pero bueno, puede ser en realidad son residuos de gente que se compra envases para almorzar, donde viene la comida principalmente. El 60% de eso se recicla. Otra vez estamos monitoreándolo y cada vez que hacemos una actividad, cada 3 meses estamos monitoreando cómo vamos en eso. Se medía antes, sí, porque hábito pasa los números, pero ahora hay como en este ejercicio de transparencia y generar credibilidad, es decir, bueno, ¿cómo vamos avanzando? Estas acciones que estamos haciendo están generando el impacto que deseamos? ¿Estamos comunicando adecuadamente? Quería decir algo más bueno, otra cosa importante, por ejemplo, nosotros usamos muchas computadoras
2.100 personas, cada uno tiene su laptop, se usan muchísimas computadoras. Cuando yo ingresé a la empresa hace 3 años, las computadoras esas cuando se cambiaban, se vendían a través de un proveedor, digamos, no iban en contenedor de basura, pero se vendían a través de un proveedor. Nosotros, una de las cosas que hicimos fue identificar que ahí había una oportunidad de hacer compromiso social con esas computadoras que estaban en muy buen estado, si eran buenas computadoras. Un presupuesto que no habríamos tenido en 2024, que fueron $98.000, porque el valor de reventa de cada una de esas computadoras estaba en torno a los $350.000. Donamos 268 computadoras y fue $98.000 que de alguna forma volcamos en donaciones a la comunidad. Y entonces, a veces, sobre todo en el caso de nuestra empresa, la industria química a nivel global, ahora estamos en una situación presupuestal complicada, también sirve esto de, quizás no es el mejor ejemplo porque veníamos identificándolo de antes, pero fue ponerlo también en el reporte y empezar a macharnos contra ese dato, empezar a identificar dentro del cómo podemos hacer como magia con el presupuesto para llevar o cumplir objetivos que a veces tenemos y que bueno, hay restricciones presupuestales en todos lados. Muchas gracias. Bueno, sí, última pregunta, ¿sí? Sí, tengo un comentario, ¿no? Porque recién se dijo que, bueno, que las empresas de servicio contaminamos menos, etcétera. Yo soy de una empresa de servicio. A veces hay contaminaciones un tanto ocultas que en general ahora se está sabiendo más, ¿no? Pero, por ejemplo, todo el tema de la tecnología, ¿no? O sea, los aparatos eléctricos, electrónicos, como ella bien decía, ellas no los tiran al contenedor, sino que los donan o los venden y está bárbaro. Y si no tiene más uso, está bueno, por ejemplo, darlos a empresas especializadas en el reciclaje, ¿no? En descomponer. Porque eso uno normalmente no lo ve como un residuo y en realidad es muy contaminante. Otra cosa que es muy contaminante y se ve menos es el uso de software, ¿no? Que, por ejemplo, ahora está de moda ChatGPT, ¿no? Es una moda que va a seguir. Y a veces, yo el otro día hablando con una persona, usaba ChatGPT para hablar como si fuera un amigo. El ChatGPT consume 10 veces más que buscar por Google. Y la consumición de inteligencia artificial, el consumo de inteligencia artificial en cuanto a energía y por lo tanto en cuanto a agua, entonces también en cuanto, bueno, se necesitan servidores más potentes, etcétera, más material, más recursos naturales, etcétera. Es todo un consumo que no lo estamos viendo y tenemos que ser conscientes. Es más, estuve preguntando justo hoy en un tema de una capacitación de huella de carbono, todavía no lo tienen muy medido, o sea, a nivel internacional, no digo que en Uruguay. Entonces, tenemos que ser conscientes, ¿no? De que sí, tal vez no tengamos una chimenea, etcétera, pero sí hay residuos que estamos generando y que no los vemos y que tenemos que ser responsables. Y también cuando vamos a buscar alguna tecnología o alguna solución de software, si tiene algún tipo de... Si se elige un algoritmo que consume menos, etcétera, es mejor que algo que hace lo mismo pero que consume más. Digo, era solo una... No, muchas gracias por el comentario, porque María Laura hablaba del alcance 1 y 2, y realmente para las empresas es un desafío medir el alcance 3, ¿no? Que son todos esos servicios que la empresa, de alguna manera, a sus proveedores le brinda, y en este caso la tecnología, ¿no? Cuando usamos toda esa información, tenemos una empresa que nos presta el servicio de los servidores, que es un tema, la tecnología realmente es bastante contaminante. Sin duda es un tema que da para continuar hablando, ¿no? Como decíamos, los reportes de sostenibilidad son la cara visible y ese instrumento de comunicación de la empresa con su grupo de interés, pero atrás de esto hay mucho más. Son todas estas prácticas así que agradezco a Claudio también por la pregunta, que las empresas realizan para poder poner en práctica ese compromiso social y también poder contribuir al desarrollo sostenible. Y bueno, sin duda tendremos otros espacios para continuar dialogando sobre el tema. Desde el observatorio queremos agradecer a la facultad por su apoyo, a las organizaciones también con las que tenemos convenio y con las que no, que siempre nos están acompañando y apoyando, al Departamento de Contabilidad. Tenemos una nueva oficina que la inauguramos hace poco
poco para la Unidad de Investigación Contable y Tributaria, así que ahí vamos a tener también nuestro espacio. Agradecer también a los docentes de la UIC también por tu apoyo, y bueno, gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy de forma presencial, a los que están por Zoom, y bueno, para terminar, los invitamos a un brindis y un espacio para poder continuar haciendo preguntas y continuar intercambiando sobre el tema, así que muchas gracias.